Muy bien, continuamos con los casos. Entonces, ahora vamos a poder apreciar o vamos a escuchar el sonido de una arteria periférica, ¿no? Cualquier arteria periférica. Entonces, como mencionaba en clase, decía que ah, en la última ponencia que dejé grabada, decía que ahora con los años se trata de cuantificar los valores Doppler, ¿no? Las ondas espectrales que se obtienen sobre todo de las arterias, perdón, se tratan de cuantificar, o sea, hacemos una medición. Para ello, el equipo tiene algunos parámetros predefinidos, ¿no? Vemos acá arteria subclavia, arteria axilar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acá el equipo tiene un preset o tiene un programa para lo que es no se ve, pero acá el equipo tiene un programa para lo que es arterias de la extremidad superior, otra vez, también arterias de la extremidad inferior. Entonces, cuando seleccionamos arterias de la extremidad superior, podemos hacer la medición. Pero en realidad todas estas mediciones son lo mismo, solo que acá ya está con un nombre nada más, ¿no? Por decir, vamos a medir, si esto fuera la arteria radial, vamos a medir, ¿no? Hacemos un trazo, el vaso está al revés, se adquirió al revés, pero igual así nos sirve para hacer el trazo, ¿no? Acá trazamos desde el pico, desde la parte final del pico más alto o de la parte sistólica hasta acá. Entonces el equipo traza, hace una medición de lo que vendría a ser, entonces, como mencionaba, acá en este caso ha habido una inversión. En realidad, como dice, o como comúnmente se piensa, la arteria debe estar roja y la vena azul. Pero acá ha habido una inversión del color, como mencionaba en la teoría, en la parte práctica. A veces es simplemente la ubicación de cómo está el vaso, ya sea arteria o vena, respecto al transductor. Por eso acá esta arteria aparece azul, porque acá solo se está alejando. Es por ubicación nada más. Esto es, como mencionaba, el Doppler es una herramienta ciega, donde nosotros debemos ubicar bien el vaso y también debemos interpretar para dónde está yendo la dirección del flujo para así no confundirnos, ¿no? Y si hubiera dudas, podemos utilizar el espectro, ¿no? Y aquí están las mediciones del espectro, ¿no? El pico sistólico máximo está a menos 23 centímetros por segundo o 23 centímetros por segundo. La velocidad diastólica mínima menos 10 porque está hacia abajo, o sea, está por debajo de la línea de base y la computadora lo interpreta como valores negativos. Pero como menciono, es una herramienta ciega, pero sí se le puede poner hacia un lado positivo. El índice de pulsatividad, que es importante en la que es la parte periférica, 1.33, y el índice de la resistencia 0,6. Entonces acá vemos que la resistencia es relativamente mayor o relativamente grande porque miren esta diástole está accidentada. Podríamos decir que es una arteria de una resistencia media a alta, ¿no? Porque la diástole está media accidentada y porque también está también algo prolongada, ¿no? De media hacia arriba podría ser. Muy bien, continuamos con la parte venosa. Entonces, así suena una vena. Entonces, la característica de la vena es que su flujo no es tan pulsátil, su flujo es más continuo y es dependiente de la respiración, ¿no? Es respirable, es dependiente de la respiración y se pueden obtener algunos valores nada más, ¿no? Por ejemplo, la velocidad mayor y que en este caso marca 0.82 centímetros por segundo, la velocidad mayor y algunos valores más, pero eso depende también de
qué estructura estamos analizando. Por decir, si estuviéramos en el caso de las del análisis de las venas del miembro inferior, tendríamos que cuantificar el tiempo de reflujo o el tiempo que demora en la vena volver a su estado natural, pero eso ya lo explicaré mucho más adelante. O sea, para venas entra, podría decirse así, lo que es la velocidad de la vena en sí y también la duración de o el tiempo de duración de la velocidad, perdón, el tiempo de duración del flujo, ¿no? Que en este caso es un tiempo continuo, es un tiempo prolongado, pero en algunos casos vamos a ver que estos tiempos se pueden llegar estos tiempos de flujo pueden llegar a disminuir e inclusive invertirse. Muy bien, continuamos ahora con un caso sumamente interesante, sumamente justo de lo que estábamos hablando de la parte venosa. Esta es una paciente de 25 años con una gran masa abdominal, con una gran masa abdomenopélvica. Esta masa dependía prácticamente del útero. Es una masa o es un conjunto de miomas que surgieron del útero, ¿no? Y se fueron alargando. Entonces, este caso es interesante porque este caso también se ha podido documentar con tomografía y lo van a ver en la parte final del video. Entonces, todo es esta masa, ¿no? El útero no es tan grande, ¿no? Podemos medirlo y vemos que mide, efectivamente tiene un diámetro muy grande, ¿no? 160, perdón, 16 centímetros por 9 centímetros, ¿no? Grande, como el tamaño de una mano o de un balón de fútbol, ¿no? Inclusive ahí vemos en el video que la masa se prolonga hacia abajo, ¿no? ¿Ve? Ahí está, todo esa es la masa. ¿Ve? Ahí está toda la masa, una masa heterogénea, como ya he mencionado. Se originó a partir del útero, es un conjunto de miomas, o sea, la paciente ya sabía el diagnóstico, que es un conjunto de miomas y que ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido creciendo con el tiempo. ¿Ve? Ahí se ve ese conjunto de masas heterogéneas, de tumores. Muy bien, continuamos con la revisión de este caso. Lo que se ve es, como menciono, es el conjunto de varios miomas, ¿no? Por eso ha aparecido esta masa abdominopélvica grande, que en la tomografía correspondiente se ve mucho mejor. En realidad es una masa muy grande. Hemos visto el diámetro no longitudinal, sino más bien el transversal y el anteroposterior, porque el diámetro longitudinal me parece que era mucho más prolongado, ¿no? Muy bien, pero vamos a resaltar lo de este caso. Entonces, este tumor, esta masa pélvica, estaba condicionando una trombosis, estaba condicionando una trombosis del lado derecho, desde la vena ilíaca externa hacia abajo, ¿no? Estaba condicionando o estaba causando una trombosis considerablemente grande. Entonces, acá, ¿ve? Entonces, acá, digamos que acá arriba o hacia superior, aquí está todo el tumor y por debajo las venas ilíacas, usted sabe, confluyen a nivel de la vena cava. Entonces estaba condicionando una obstrucción completa de la vena ilíaca y hacia abajo, y ese era el motivo de consulta de la paciente. O sea, la paciente viene no por el tumor, porque ella ya sabía que tenía un tumor, tenía una masa, ¿de acuerdo? Pero viene por dolor intenso a nivel de la pantorrilla, edema e hinchazón. Entonces se realiza la ecografía precisamente y tenía la clínica de trombosis venosa profunda y precisamente la ecografía se realiza para ello, para descartar, ¿no? Entonces acá de plano se ve la vena ilíaca hinchada, relativamente dilatada y de contenido hipocogénico, ecogénico, contenido heterogéneo, y lo más importante y que no se ve es que no era compresible. Entonces los trombos se caracterizan por ello. O sea, los trombos, en una definición simple, son formaciones de coágulos, son coágulos de sangre que se atoran, si lo podríamos decir así, o que ocluyen la vena. Pueden ocluir completamente, o sea, cerrar completamente
todo el diámetro o ocluir una parte, ¿no? Eso es un trombo, una formación, un coágulo que se pega a la pared de la vena que la ocluye completa o parcialmente, ¿no? Y en este caso está ocluido completamente. O sea, usted recuerde que la avena su contenido de la avena es anecogénico o no tiene contenido. La luz de la avena es anecogénica, pero acá vemos que el contenido es heterogéneo. Muy bien. Entonces eso estaba condicionando y ese era el motivo de consulta de la paciente. Aplicamos el Doppler color y no hay flujo venoso. Inclusive si prestamos atención y si usted ha notado, estamos trabajando con el transductor convexo. ¿Por qué? Porque la paciente también era una paciente de relativamente peso considerable, era una paciente obesa. Entonces estamos utilizando el transductor convexo y queremos demostrar ello, la oclusión completa de la vena ilíaca. Algo que también hay que recordar y es importante es que la mayoría de trombosis venosas profundas atacan lo que vendría a ser la vena femoral, la vena ilíaca y ese conjunto, ¿no? O sea, el primer porcentaje está así. Luego le sigue la vena poplitea o la vena de la fosa poplitea y luego sigue el otro porcentaje de las venas tibiales o venas de la pierna, ¿no? Entonces, como menciono, no hay flujo, ¿no? No presenta flujo, ¿ve? Le aplicamos el Doppler y no hay flujo, ¿no? Y como menciono también, o como acabo de mencionar, no es compresible, o sea, yo presiono con el transductor la vena y no se va a poder comprimir, ¿ve? eh, acá ha ocurrido un desplazamiento también de la vena, no está en su posición habitual, eso también se nota mejor en la tomografía, ha habido un desplazamiento de la vena. ¿Ya? Acá se ha tratado, como menciono, acá se nota bien claro que se ha comprometido la parte de la vena ilíaca, todo esto es la vena ilíaca, pero era de interés también ver si había un compromiso a nivel de la vena cava, porque eso también supone una urgencia, una emergencia médica, ¿no? O sea, este paciente tiene que ser intervenido inmediatamente porque si se afecta la vena cava puede haber un compromiso mayor del corazón, ¿no? Entonces acá pude demostrar, o sea, con mucha dificultad, con mucha pericia ecográfica, pude demostrar o pudimos demostrar que había flujo, todavía había flujo a nivel de la vena ilíaca, ¿ve? Perdón, a nivel de la vena cava. Ahí ubicamos por ahí la vena cava y vimos el flujo, ¿no? ¿Cómo ubicamos la vena cava? Es relativamente sencillo porque la vena cava está siempre hacia el lado derecho de la aorta. Y aparte acá, porque era un reto diagnóstico o porque era muy complicado, porque acá todo este tumor, toda esta masa estaba comprimiendo esa parte, ¿no? Y eso lo vamos a ver mejor en la tomografía, pero acá estamos remarcando que efectivamente la vena ilíaca aún tiene flujo, ¿ve? Perdón, la vena cava, perdón, la vena cava. La vena ilíaca sí estaba completamente ocluida, ¿ve? Y ahí está la distancia de la vena ilíaca, cuánto estaba comprimiendo, y en la tomografía se nota justamente este compromiso se da en el lado izquierdo, el lado derecho está permeable, el lado izquierdo es el afecto. Y justo a nivel de la confluencia, o sea, si nosotros, y esa era también la duda, o sea, si nosotros seguimos el recorrido de la vena ilíaca, yo veía que esta confluencia, justo a nivel de la confluencia, parecía que había flujo o no parecía que había flujo. Por eso tratamos de demostrar con el Doppler el flujo dentro de la vena cava. Pero inmediatamente a nivel de su confluencia de la vena ilíaca, todo el flujo desaparecía, ¿no? Todo el flujo desaparecía y tenía un contenido hipocogénico, como vemos acá, y no era compresible, ¿no? ¿Ve? Entonces aplicamos el Doppler y también se planteó en algún momento que no era obstrucción, que simplemente era algún dolor, algún defecto, algún nervio por ahí que se esté comprimiendo. Pero como he mencionado, si este fuera el caso, si acá estamos aplicando el power, pero acá lo que pasó es que vino otro ecografista, otro médico ecografista y dijo que no, que había flujo, pero acá lo importante es aplicar el espectro. ¿Por qué?
Porque usted sabe y usted recuerde que la vena ilíaca no está sola, la vena ilíaca está al costado de la arteria ilíaca. Entonces, puede ser que el médico no ha, o cualquier ecografista en realidad, no esté viendo lo que es la parte ilíaca, la vena ilíaca, sino está viendo la arteria ilíaca. Y le aplica el Doppler y la arteria ilíaca efectivamente va, normal, va a tener flujo. Pero acá la clave, uno, es analizar ese flujo pulsátil, ¿ve? Viene y se va como una bomba. Pum, 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 pum. Pero lo otro también es analizar el espectro. Acá lo que ayuda a tallar y lo que se pudo refutar adecuadamente es con el espectro. Se le aplicó el espectro a esta parte y dio el espectro de una arteria. No se muestra, no se guardó, pero esto es una arteria. Lo que está pulsando, lo que usted ve que está pulsando no es en sí la vena ilíaca, sino es la arteria ilíaca. Por eso, el Doppler puede decirnos que efectivamente no hay flujo, ¿no? No hay flujo. El Doppler nos puede decir que no hay flujo, pero también para confirmar ello podemos ubicar la arteria ilíaca o pudimos ubicar la arteria satélite o la arteria que la acompaña y comparar si uno tiene flujo y el otro no. O sea, es como una especie de verificación que podemos hacer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si encontraríamos, no estaríamos seguros de que estamos viendo la vena o la arteria y tiene flujo y le ponemos el espectro y es solo la arteria y el otro no tiene flujo, así nos estamos asegurando, ¿no? Y ese era el caso, ¿no? Por eso el otro ecografista vino y planteó que no era eso, ¿no? Porque ahí vio que había flujo, pero esto se demostró con el espectro, ¿no? El espectro era el de una arteria y no había espectro venoso, ¿no? ¿Ve? Inclusive ahí se ve claramente la división, ¿ve? La ramificación y usted logra observar la superposición. O sea, acá hay una superposición. Por acá, recordemos que la vena ilíaca, su trayecto es así, viene así y va a dividirse en la vena, va a convertirse en la vena femoral común y la vena femoral común va a convertirse en la vena femoral profunda y la vena superficial. Entonces acá claramente se ve que sigue el compromiso a nivel de la vena femoral común. Y acá lo que se ve que se está dividiendo no es en sí la vena, no es en sí la vena, sino es la arteria. Que como menciono hay una superposición y eso también se da por ecografía. O sea, no estamos, digamos, en un plano adecuado de solo la vena, sino estamos intercalando ello, ¿no? Pero una vez más repito que acá también se podría haber planteado la duda y también por eso la ecografía demoró mucho más porque no estábamos seguros si estábamos viendo arteria o vena. Entonces otra vez teníamos que aplicar el espectro. ¿Ve? Entonces otra vez no se muestra el espectro, no se ve. De otra vez se postuló, se dijo, no, eso ahora sí la vena se ha permeabilizado, las dos venas, la vena femoral superficial y la vena femoral profunda se han permeabilizado, esto y el trombo acabó ahí, pero ese no era el caso. Aplicamos, aquí está el dibujo del espectro, aplicamos el espectro y efectivamente estábamos ante una arteria. Entonces, ahí denotamos cuán importante es la evaluación Doppler, no solo con el color, sino también con el espectro, ¿no? Acá se está superponiendo, ¿ve? Y ahí claramente vemos la superposición, ¿ve? Ahí ya tenemos más o menos una imagen de la vena femoral profunda, ¿ve? Aquí está la vena femoral profunda y la vena femoral superficial. Esto, recuerden, no es la arteria femoral, perdón, no es la vena femoral superficial, esto es la arteria. ¿Por qué? Porque como le menciono, yo lo he verificado con el espectro, y eso es lo importante del espectro, verificar ello. ¿Mm? Entonces podríamos decir que el trombo seguía continuando, ¿no? Y también lo que llamaba la atención es que no era compresible, ¿no? O sea, en el punto en el que estábamos no era compresible y le seguía doliendo a la paciente. Entonces ahí está la imagen, aplicamos el espectro. Pues no, aplicamos el espectro y efectivamente estábamos ante la arteria, pero veíamos que a la arteria le seguía una imagen
en forma, ¿dónde está? Es esta imagen, ¿no? Veíamos que a la arteria le seguía una imagen tubular de contenido hipocogénico y que no tenía flujo. Entonces el trombo se continuaba, el trombo no solo, estamos viendo que el trombo no solo comprometía la parte de la vena ilíaca externa, sino también estaba comprometiendo la vena femoral común y la vena femoral profunda y la vena femoral superficial. ¿Ve? Y ahí, aquí se ve claramente la superposición. ¿Ve? Entonces, cuán importante es utilizar el color y cuán importante también es utilizar el espectro, ¿no? Acá se ve claramente, mira, ve, ahí está la vena femoral superficial con la arteria femoral superficial satélite, pero la vena femoral no tiene flujo, no tiene flujo, ¿ve? Y su contenido es hipocogénico, no es anecogénico. Entonces, como menciono, el trombo era un trombo completamente oclusivo y que se prolongaba y comprometía toda esta parte venosa, ¿ve? Entonces, alguien por ahí, el doctor, el otro ecografista seguía teniendo sus dudas y decía, no, esa es la vena que ya se permeabilizó, le aplicamos el espectro y no es el caso, ¿ve? El espectro por eso nos dice que estamos ante una arteria, ¿ve? Entonces ahí medimos con propiedad la vena femoral no compresible, 10 milímetros, estaba dilatada. En la tomografía también se ve esa dilatación comparativa, en las imágenes axiales se ve esa dilatación mucho mejor y de contenido hipocogénico predominante, ¿no? ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Ahí se ve claramente cómo se superpone la arteria a la vena femoral superficial sin flujo, ¿no? Volvimos a la imagen anterior para corroborar y ahí está también, ¿no? Lo que está pintando no es la vena en sí, sino es la arteria ilíaca. Esta es la arteria ilíaca externa, ¿ve? Que está acompañando a la vena ilíaca, pero toda la vena ilíaca está completamente ocluida, sin flujo. Resolvimos la duda, se había planteado la duda, estamos viendo arteria o vena y aplicamos el espectro, y eso es el espectro de una arteria, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces ahí estábamos completamente seguros de que era una trombosis venosa profunda que estaba afectando toda esa parte venosa. Ahora bien, este compromiso llegaba hasta la parte poplitea, pero la paciente también ya no aguantaba tanto el dolor y la inflamación, ¿no? Es un examen un tanto tedioso, más por el tumor que también se analizó. Entonces era un examen relativamente tedioso, relativamente largo, porque la primera parte consistió en analizar el tumor, la parte tumoral, si estaba comprimiendo la vena cava, y como usted ve, la imagen de la vena cava es solo una sola, pero parece una imagen simple de obtener, pero como les digo, resultó una dificultad técnica muy grande. Entonces la paciente ya estaba muy adolorida, no estaba aguantando. Le pude seguir, como estábamos dos, inclusive dos ecografistas, pude seguir el trayecto, o pudimos seguir el trayecto hasta la parte poplita, y efectivamente la parte poplitea, la vena poplita también estaba comprometida. Entonces la duda era las otras tres venas, la vena tibial anterior, la posterior y la peronea, pero la paciente ya estaba declinando, ya estaba muy adolorida, estaba muy cansada y no pudo ya aguantar más, estaba ya pidiendo que descansemos, ¿no? Ya no pudo aguantar, inclusive por el dolor básicamente, ¿no? Y por la compresión que se hacía. Entonces, uh, se plantea también la tomografía para ver las dimensiones del tumor también. Por eso se decide seguir el estudio o complementar este estudio con tomografía para uno ver hasta dónde llegaba el tumor, si efectivamente hasta podía tener características neoplásicas, porque era un tumor muy grande,
y aparte también para ver el compromiso venoso, ¿no? Hasta dónde llega ese trombo o si efectivamente estaba comprometiendo qué parte de la vena acaba, ¿no? Y si el otro lado, pero aunque por ecografía estaba normal, y si el otro lado también no estaba siendo comprometido, ¿no? O sea, una sola pierna, un solo miembro, nos estábamos demorando aproximadamente una hora a más. Y como menciono, la paciente ya no podía aguantar tanto dolor. Y por eso la otra parte de este video es una tomografía, o sea, qué hallazgos vamos a corroborar con la tomografía, ¿no? Y es también muy importante que a veces se plantee hacer más estudios, porque a veces no es solo una modalidad diagnóstica, porque cada modalidad diagnóstica tiene sus propias limitaciones y sus propias ventajas, y en sí las otras son complementarias unas con otras. Y en la tomografía usted va a ver que se va a encontrar hidronefrosis de un lado, y también que cómo se ve la trombosis, ¿no? Cómo se ve la trombosis por tomografía, y que efectivamente sí comprometía hasta la fosa poplitea, pero lamentablemente quien hizo la tomografía, y a pesar que la orden estaba escrito para abarcar piernas también, no pudo hacer las piernas. Yo ignoro por qué no pudo hacer las piernas, no lo sé, no supe la razón, pero sí, yo cuando se trató de hacer la parte de las piernas, la paciente ya no podía aguantar, ¿no? Y las piernas, como mencioné, es un poco más tedioso porque también estaban edematizadas, y aparte, como ya la señora había soportado largo tiempo analizando toda esa parte venosa, planteando esa duda si estábamos ante arteria o vena, o simplemente ya el trombo se acabó, porque supuestamente no existen trombos tan grandes, pero en sí la literatura reporta que existen trombos de ese tamaño. Por eso nos demoramos más, ¿no? Pero 100% seguros del trabajo que se ha hecho. Y como vuelvo a remarcar, la cuestión acá no solo era el Doppler color, sino también aplicar el espectro, porque el espectro nos decía que efectivamente la parte de abajo estaba ocluida y la parte de arriba, la parte arterial, estaba permeable. Entonces, si esto, por decir, a veces el contenido se ve así hipocogénico o anecogénico, y puede surgir la duda de que la vena no esté permeable, se aplica el espectro, ¿no? Y creo que la idea ha quedado plasmada, ¿no? Y bien, continuaremos con su tomografía.